Bueno, muy bien, vámonos con esta pregunta tipo ICFES, está interesante. Esta nos la mandaron ustedes. Recuerden que si tienen preguntas, dudas, inquietudes, alguna cuestión, algo que quieran repasar, al Instagram, Tato Letrado, y ahí respondemos todo lo que haya por ahí. Entonces, esta es muy interesante porque pues, se puede responder desde análisis de gráficas, se puede responder desde la parte trigonométrica, se puede responder utilizando simplemente matemáticas, reemplazar datos y ya. Vamos a hacerlo lo más práctico posible porque recuerden que pues, igual en el ICFES no es que nos vayamos a hacerlo por las 5 partes y me vayan a mirar el procedimiento, no. La idea del ICFES es hacerlo lo más práctico posible, rápido, conciso y obviamente pues que esté bien, leyendo rápidamente el problema, entendiendo qué tenemos y yendo al método, digamos, más sencillo. Entonces, nos dicen, en la siguiente gráfica se presenta la función y igual a f de x, igual a seno de x, y una transformación de esta función. Entonces me muestran la grafiquita, bien bonita, bien chévere. Fíjense que aquí está la línea a trazos o a trozos, que dice que y es igual a seno de x. Entonces uno dice, bueno, pues esta es la original, ¿no? Esta es la original. Entonces esta que estoy pintando aquí en rojito, que es la que me pone aquí el problema, es digamos, la función original ahí graficada. Entonces me dicen, listo, la ecuación asociada a esta transformación de la función y igual a seno de x es, y fíjense que hay otra gráfica o hay otra, digamos, función ahí pintada, que es la que estoy haciendo en azulito, que es la transformación. Entonces rápidamente, contexto, y es igual a f de x. ¿Qué significa eso rápidamente para los que de pronto tuvieron jornada pedagógica el día que el profe explicó funciones? Pues simplemente significa y es igual a una función que depende de x. En este caso, y es igual al seno de x. ¿Qué quiere decir eso? Que a medida que x vaya cambiando, pues el valor de y va cambiando. Esas son las funciones, básicamente. Y es igual a una función. ¿Qué es una función? Una ecuación que depende de una variable. ¿Cuál es la variable? X. Y es igual a seno de x. Y depende cómo vaya cambiando x, pues y va cambiando. Contexto rápido y aprendimos funciones. ¿Listos? Ahora, método rápido. O sea, entendamos lo que nos pide el problema. Hay una gráfica y me están diciendo, había una función original ahí pintada, la roja, ¿cierto? Y ahora esa función sufrió una transformación y ahora es esta función azul. Entonces uno dice, bueno, ¿qué hago? Yo no fui a la clase de cuando explicaron senos y cosenos, ese día estaba distraído. ¿Cómo respondo esta pregunta? Fácil, a veces hay que recurrir mucho a la lógica y hay que mirar qué es lo que nos está dando. Cuando tengamos una gráfica en una pregunta tipo ICFES, la respuesta casi que el 99.9% de las veces está simplemente en mirar la gráfica y analizar. No tengo que ser experto en cálculo, en trigonometría en este caso, en matemáticas, para responder. Claro, hay que saber cositas, obvio, por eso pasamos por el colegio. Pero a veces la respuesta está ahí. Hay que saber interpretar las gráficas. Entonces, lo primero que hay que hacer para interpretar una gráfica, mirar los ejes. Entonces, si y depende de x, pues sabemos que este de acá es el eje X y este de acá es el eje Y, pues yo sé que lo que estoy pintando aquí en el eje vertical es Y, ¿cierto? Y lo que estoy pintando en el eje horizontal, pues es X. Es decir, ojo, estos, o sea, X va a cambiar 0 pi medios, pi, 3 pi medios, 2 pi. Y Y, pues va a ser lo que dé el valor de esa función evaluada. Claro, usted de pronto el día que se le explicó el círculo unitario y por qué seno de 90 es 1 y por qué seno de 0 es 0, pues si usted faltó ese día, pues no importa, tranquilo, no se ponga nervioso. Entonces, póngale cuidado. Entonces simplemente me están diciendo, fíjense, a medida que X va cambiando, claro, los valores de Y van cambiando. Entonces uno dice, bueno, en la gráfica roja cuando X era 0, Y era 0. Cuando X era pi medios, Y era 1. Cuando X era pi, Y era 0. Cuando X era 3 pi medios, Y era menos 1. Y cuando X era 2 pi, Y era 0. Eso es lo que me dice la gráfica roja. Ahora, la gráfica azul me dice otra cosa. Me dice, cuando x es igual a 0, y es igual a 0, se cumple. Vamos poniendo acá, digamos que las funciones. Entonces pongamos acá seno de 0. Entonces uno dice seno de 0, porque la función es el seno, ¿no? Y x es lo que va cambiando. Cuando el seno vale 0, fíjense que tenemos lo siguiente. La roja me dice que cuando vale 0, pues vale 0. Y la azul me dice que cuando vale 0, pues también vale 0. Entonces ahí no cambió nada, no pasó nada ahí. Vamos al siguiente punto, pi medios. Simplemente estamos analizando la gráfica. ¿Qué es lo que está pasando en este punto? Cuando x vale pi medios, ¿sí? Pues ¿qué vamos a tener? Según la gráfica roja, cuando estamos aquí en x, arriba hay un 1, es decir, y vale 1 cuando estamos ahí, pero cuando estamos en la gráfica azul, y vale 0,5. Listos.
Ahí ya cambió algo, ya ahí empieza a cambiar algo. Ahora bien, entonces uno dice, listo, siguiente, miremos aquí en pi vuelven a ser igual a 0 y 0. Entonces uno dice, bueno, pues eso es lo mismo, entonces esto es igual al seno de pi. Y si nos damos cuenta, pues también es igual al seno de 2pi. Ahí las funciones son exactamente iguales, el seno de pi y el seno de 2pi. Es decir, las dos valen 0. Listos, miremos qué pasa aquí en 3pi medios. Entonces uno dice, bueno, el seno de 3pi medios, que es este punto que tengo acá, ¿cierto? El seno de 3pi medios. Cuando estamos en la gráfica roja vale menos 1, ¿cierto? Es igual a menos 1. Y cuando estamos en la gráfica azul, en la función azul, vale menos 0,5. ¿Por qué menos? Pues porque y hacia abajo es negativo, ¿no? Vale pues hacer la aclaración. Menos 0,5. Y volvió a cambiar. Entonces uno dice, bueno, ya sé, ya tengo la información de la gráfica. ¿Qué hacemos? Respondamos rápidamente. Entonces uno dice, bueno, la ecuación que está asociada a esta transformación de la función y igual a seno de x es, miremos las respuestas y ya les digo cómo por lógica saldría así. Entonces uno dice, bueno, y igual a seno de x menos un medio. Recuerden, lo que está cambiando es x, miremos qué pasa. Entonces uno dice, bueno, seno de x, miremos aquí en pi medios. El seno de pi medios, el seno de pi medios menos un medio. Eso es lo que dice la ecuación. Seno de pi medios ya sabemos que es 1 menos un medio es igual a 0,5. Perfecto. Se cumple. Entonces uno dice, claro, se cumplió, perfecto, está perfecto. Porque uno dice, bueno, si el seno de pi medios es 1 y yo le resto un medio, sí, efectivamente estoy cumpliendo con esta condición. Sí se recortó a la mitad esa gráfica. Entonces está cumpliendo. Miremosla en el otro punto, miremosla en los dos primeros puntos para no demorarnos tanto. El seno de 0, ¿cierto? Porque ahí recuerden que lo que estamos haciendo es evaluar lo que ya tenemos, pero agregarle agregarle lo que pasó para que la ecuación y la función cambiaran. Seno de 0 sabemos que es 0 menos un medio, pues va a quedar menos 0,5. Y lo que me están diciendo es, cuando vale 0, ¿cierto? Ahora vale menos 0,5, eso es falso. Eso es falso porque cuando vale 0, cuando x vale 0, las dos valen 0. Entonces uno dice, no, pues ni modos, la primera opción de respuesta no es. Chao, se fue mi hija. Chao. Siguiente, miremos la siguiente. Entonces uno dice, bueno, un medio por el seno de x. ¿Qué es un medio? La mitad, ¿cierto? Multiplicar por un medio es la mitad, o lo mismo que dividir por 2. Entonces uno dice, seno de x, cuando vale 0, 0 dividido en 2, 0. Se cumple para la primera. Listo. Seno de 90, 1, ¿cierto? Seno de pi medios es 1. Y si lo divido en 2, me da 0,5. Se cumple acá, se cumple acá. Perfecto. Aquí se vuelve a cumplir porque me da 0 y 0. Miremos en 3 pi medios. Seno de 3 pi medios es menos 1, ¿cierto? Y si yo lo divido en 2, me da menos 0,5. Se cumple. Tenemos una ganadora. Ya tenemos la opción de respuesta correcta que sería la B donde me están diciendo la ecuación o la transformación es que ahora se dividió la ecuación original a la mitad o se multiplicó por un medio que es lo mismo. Miremos qué pasa con la otra. Entonces uno dice un medio por x. Claro, ahora estamos calculando el seno, no de, no de la función como tal, o sea, no de x sola, sino le agregamos un medio. Entonces, en el seno de 0 por un medio, 0 se cumple. Pero seno de 90 pi medios dividido en 2 es 45. Y por aquí nos vamos a enredar porque el seno de 45, si usted no fue a la clase de trigonometría ese día, no sabe cuánto es y se va a enredar. Entonces uno dice, no, pues esta tampoco es si hacemos el mismo procedimiento que estamos haciendo. Y aquí, a x le estamos restando un medio. Pero entonces uno empieza lo mismo. Cuando vale 0 menos un medio, 0 y ya se descartó porque tendría que ser 0 y aquí sería menos 1, menos 0,5. Ahora, la más fácil para terminar, simplemente fíjense, estoy en 1, paso a la mitad, estoy en menos 1, paso a la mitad. Pues, ¿qué me están diciendo? La gráfica se cortó a la mitad. Simplemente ya sabemos que la mitad es multiplicar por un medio o dividir por 2. Y simplemente las opciones que tienen estas son esta y esta de acá. Pero por lo que acabamos de mencionar, la correcta igualmente sería la B. Análisis de gráficas. Saludos.